Bienvenidos un día más a mi canal, su canal, nuestro canal de chismecitos de las estrellas. Q Copyright Emociu Superíndice 3 n tenerlos de nuevo por AQ. Espero que tu copyright n teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para enterarse de todo lo que tu pasando en el mundo del espectrum culo. Hoy, mis queridos toques profesionales, vamos a hablar de un tema que tiene a todo el mundo con el corazu superíndice 3n en la boca, un tema que ha generado ese titulares que la mismísima alfombra roja de los Oscar. Lo adivinaron, vamos a diseccionar, analizar y por Q copyright no, disfrutar un poquito del drama que rodea a nuestros queridísimos Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Específicamente nos vamos a sumergir en los rumores de espionaje a periodistas durante una cena. Como lo oyen. Preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQ que se suscriban al canal. Denle clic a ese botoncito rojo. No se perderú en ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias frescas, rumores candentes y análisis exhaustivos de la vida de sus celebridades favoritas. Además, activar la campanita les avisarú cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se lo querrú perder. Ahora con todos ustedes ya suscritos y con las palomitas listas, vamos al grano. La pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿Kerem y Hande realmente espiaron a periodistas durante una cena? Para entender todo este embrollo, tenemos que retroceder un poquito y recordar la historia de amor entre estos dos talentos turcos. No podemos simplemente lanzarnos al barro sin conocer el contexto, ¿verdad? Y créanme, esta historia tiene más capas que una cebolla. Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco, se convirtieron en la pareja del momento gracias a su protagonista superíndice 3 Nico en la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, que AQ en latinoamu copyright rica conocimos como Love is in the air. Love is in the air. Una serie que nos hizo suspirar, reír, llorar y por supuesto, creer en el amor verdadero. La química entre ellos era palpable, tanto que la ficción superíndice 3n se transformó superíndice 3 en realidad y los vimos enamorados fuera de la pantalla. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor, todo apuntaba a un cuento de hadas moderno. Eran la pareja perfecta. La gente los adoraba, los medios los seguían a todas partes y su romance se convirtió en un fenómeno global. Hasta yo me emocioné un poquito. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, el cuento de hadas tuvo un final inesperado. De un día para otro, las noticias de su separación superíndice 3n inundaron los medios. Q copyright pasu superíndice 3. Rumores de infidelidad, diferencias irreconciliables, presiu superíndice 3n medio tica, las teorías eran infinitas. Lo cierto es que de la noche a la más menos ana, la pareja ese querida de Turquía ya no existía. El golpe fue duro, lo sé. Muchos fans quedaron devastados y se negaban a creer que su amor había terminado. Pero así es la vida, mis amores. A veces las cosas no salen como uno espera. Y en el mundo del espectáculo, menos. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han tratado de mantener su vida privada lo alejada posible de los reflectores. ¿Entendible, no? Después de vivir un romance tan público y luego sufrir una ruptura tan mediática, cualquiera querría un poco de paz y tranquilidad. Sin embargo, es casi imposible escapar del ojo público cuando eres una figura tan relevante. Y AQ es donde entra en juego esta nueva polu copyright mica del supuesto espionaje. Al parecer, hace unas semanas, Hande y Kerem coincidieron en un restaurante de Estambul. Un reencuentro. La sola idea ya es para hacer un vídeo entero, ¿no creen? Hasta nada fuera de lo común. Ambos son figuras públicas y es probable que frecuenten los mismos lugares. El problema surgió superíndice 3 cuando algunos periodistas que también copyright se encontraban en el restaurante comenzaron a sospechar que estaban siendo vigilados por personas cercanas a los actores. Ahí es donde la cosa se puso turbia. Según estos periodistas, durante la cena sintieron miradas insistentes y notaron comportamientos más menosos por parte de algunos individuos que parecían estar trabajando para Hande y Kerem. Algunos incluso afirman haber visto a estas personas tomar fotos y vídeos de ellos en secreto. Imagínense la incomodidad. Estar cenando tranquilamente y sentir que te están espiando. ¡Qué horror!
Y no solo incomodidad, también la paranoia. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué información querían obtener? La pregunta es escalofriante. La noticia, como era de esperarse, se propagó superíndice 3 como pu superíndice 3 Lbora. Los medios turcos se hicieron eco de la acusación superíndice 3N y las redes sociales estallaron con comentarios a favor y en contra de los actores. El debate fue encendido. Algunos usuarios defendieron a Hande y Kerem, argumentando que tienen derecho a proteger su privacidad y que los periodistas a veces cruzan la línea. Un argumento válido. Los famosos también son personas y merecen tener un espacio íntimo. Otros, por el contrario, criticaron duramente el supuesto espionaje, calificándolo como una actitud prepotente y una falta de respeto a la libertad de prensa. Otro punto de vista. La libertad de prensa es un derecho fundamental y nadie debería intentar silenciar a los periodistas. Vaya dilema. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Hande y Kerem espiaron a periodistas durante la cena? La verdad es que hasta el momento no hay pruebas contundentes que confirmen la acusación superíndice 3N. La gran pregunta sin respuesta. Todos son rumores y especulaciones. Ni Hande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales al respecto. Silencio total. Sus representantes se han limitado a decir que no tienen conocimiento de ningún incidente de este tipo y que sus clientes siempre han respetado a la prensa. Negación oficial. Pero, ¿es suficiente? Sin embargo, el silencio de los actores no ha hecho más que alimentar las especulaciones. El silencio otorga, dicen por ahí. Muchos creen que si no tienen nada que ocultar, deberán salir a desmentir los rumores de forma clara y contundente. Una petición razonable. La transparencia siempre es la mejor opción. Otros, en cambio, piensan que prefieren mantener silencio para no darle publicidad al asunto y evitar que se convierta en una tormenta mediática o mayor. Una estrategia comprensible. A veces es mejor dejar que las cosas se calmen por sí solas. Lo que es cierto es que este incidente ha puesto de manifiesto la tensión superíndice 3N que existe entre las celebridades y la prensa del corazón superíndice 3N. Una relación de amor-odio. Los famosos, por un lado, buscan proteger su intimidad y evitar que su vida privada se convierta en un espectáculo público. Un deseo legítimo. Los periodistas, por otro lado, tienen la misión superíndice 3N de informar al público sobre la vida de sus ídolos, aunque a veces eso implique invadir su privacidad. Una labor controversial. En este contexto, es fundamental encontrar un equilibrio entre el derecho a la información superíndice 3N y el derecho a la intimidad. La clave está en el equilibrio. Los periodistas deben ser responsables y evitar publicar información superíndice 3N falsa o difamatoria. Ética profesional ante todo. Los famosos, por su parte, deben entender que forman parte de la vida pública y que no pueden pretender controlar todo lo que se dice de ellos. Aceptar la fama con sus pros y sus contras. Volviendo al caso de Hande y Kerem, es importante recordar que hasta que no haya pruebas concretas, la acusación superíndice 3N de espionaje sigue siendo solo un rumor. Presunción de inocencia. No podemos juzgar a los actores sin tener todos los elementos sobre la mesa. Quizás los periodistas se equivocaron al interpretar ciertas actitudes o quizás hubo un intento de espiarlos. La verdad está ahí afuera. Solo el tiempo dirá la verdad. Pero, ¿qué pasaría si fuera cierto? Si Hande y Kerem realmente contrataron a personas para espiar a los periodistas, ¿cuáles serían las consecuencias? Podrían enfrentar demandas legales por invasión de la privacidad. Su imagen pública se vería seriamente dañada. Y la confianza del público en ellos se vería erosionada. Un desastre total. Por otro lado, si los rumores son falsos, Hande y Kerem podrían demandar a los periodistas por difamación. Exigir una disculpa pública. Y limpiar su nombre. Una reivindicación necesaria. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando del talento de Hande y Kerem en sus respectivos proyectos. Hande sigue cosechando con diéresis copyright hitos en la actuación superíndice 3N y se ha convertido en una de las actrices solicitadas de Turquía. Una estrella en ascenso. Kerem, por su parte, también copyright N estuvo trabajando en nuevos proyectos y se ha consolidado como uno de los galanes cotizados del país. Un ícono de la televisión turca.
Y hablando de proyectos, les cuento que hay rumores de que Ande y Kerem podrán volver a trabajar juntos en una nueva serie. Imagínense la locura que se desatará si esto se confirma. El regreso más esperado de la televisión. Será un verdadero bombazo mediático y seguramente romperá a todos los RU copyright codes de audiencia. Aunque después copyright ese de todo este embrollo del supuesto espionaje, no su copyright si ambos estarán dispuestos a revivir la química que los unió superíndice 3 en Senu con diéresis al cap. ¿Será posible superar los problemas del pasado? ¿O la herida es demasiado profunda? El tiempo lo dirá. Además de la posibilidad de una nueva serie juntos, también se rumorea que Ande y Kerem podrían estar reconciliándose en secreto. Un segundo intento para el amor. Algunos fans aseguran haberlos visto juntos en varias ocasiones. Otros dicen que se siguen dando likes en redes sociales. Pequeños detalles que alimentan la esperanza. ¿Será que el amor entre ellos sigue vivo? ¿O son solo coincidencias? El misterio continúa. En fin, mis queridos chismosos, la historia de Ande y Kerem sigue dando mucho de copyright hablar. Desde su romance de Ensueu más menos o hasta su ruptura inesperada y ahora este escándalo del supuesto espionaje, la vida de estos dos actores es un verdadero culebro superíndice 3N turco. Y nosotros como buenos toques profesionales, estaremos aquí para seguirles la pista y contarles todos los detalles. No nos perderemos ni un solo chisme. Y ahora, para ir cerrando este vídeo lleno de chismecito, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Primero, recordamos la historia de amor entre Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin, desde su romance en la serie Senu con diéresis al cap, hasta su separación superíndice 3N. Luego nos adentramos en la polu copyright mica del supuesto espionaje a periodistas durante una cena en Estambul. Analizamos los rumores, las acusaciones y las posibles consecuencias de este incidente. Y por último reflexionamos sobre la tensión superíndice 3N que existe entre las celebridades y la prensa del corazu superíndice 3N y la importancia de encontrar un equilibrio entre el derecho a la información superíndice 3N y el derecho a la intimidad. Un análisis exhaustivo de todo el drama. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes todos los chismes y las noticias del mundo del espectáculo. Y recuerden aquí en mi canal siempre encontraru información superíndice 3N fresca, entretenida y sobre todo, con mucho cariño más menos o porque ustedes son lo más importante. Ahora antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo este asunto del supuesto espionaje? ¿Creen que Ande y Kerem son culpables? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios y charlemos un rato. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de todo el chisme y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el superíndice 3 vídeo con noticias y chismes del mundo del espectáculo. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, la vida es un chisme, disfrútenlo.